Ya. Listo. Entonces vamos a ver básicamente en esta unidad, ¿no es cierto? Unos conceptos básicos, los tipos de reacciones químicas, pues esto ya lo revisamos, ¿no es cierto?, en el laboratorio, pero lo vamos a hacer así muy rápidamente. Las reacciones de óxido-reducción específicamente que es necesario conocer, ¿no es cierto?, para aplicar justamente el método redox y haremos pues algunos ejercicios, ¿no? Ya. Entonces, definamos primero lo que es una reacción química, ¿no es cierto? Y una reacción química, pues, no es sino una transformación de unas sustancias que se las conoce como reactivos en otras sustancias que se las conoce como productos, ¿sí? Y una de las características justamente de una reacción química es que las sustancias que se formaron, ¿no es cierto?, los productos, tienen propiedades diferentes respecto a las sustancias iniciales que son los reactivos. Y justamente, ¿no es cierto?, lo que distingue a un fenómeno químico de un fenómeno físico, pues, es la formación de sustancias nuevas. Y obviamente, ¿no es cierto?, para que se hayan formado sustancias nuevas, quiere decir que los átomos se reordenaron, ¿no es cierto?, se acomodaron, por decirlo de algún modo, de otra forma, de otra manera, en otra estructura, con otros enlaces entre ellos, ¿no es cierto? Ya. Eso es entonces, pues, una reacción química. ¿Qué es ahora una ecuación química? La ecuación química es la representación de la reacción química, ¿no es cierto?, utilizando la simbología apropiada. Ya. Entonces, en una ecuación química se identifica lo siguiente, ¿no? Ya. Ahí tenemos justamente una ecuación química, ¿no es cierto?, entre el ácido sulfúrico y el hidróxido de calcio me van a dar una sal, el sulfato de calcio más agua. Esta es una reacción de neutralización, ¿no?, que es un caso especial de las reacciones de doble sustitución. Ya, entonces siempre, ¿no es cierto?, pues a la izquierda de la flecha nosotros encontraremos los reactivos, en tanto que a la derecha se van a encontrar los productos. Los reactivos y productos pues se van a separar mediante una flecha o también se utiliza pues el signo igual, ¿no? Ya. ¿Y qué información nomás nos suministra una ecuación química? Lo siguiente. Ya. Una ecuación química, ¿no es cierto?, nos indica en primer lugar el número mínimo de partículas, de moléculas, ¿no?, que intervienen en la reacción. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, pues otra reacción entre el zinc con el ácido nítrico para darme nitrato de zinc más nitrato de amonio y más agua, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿no es cierto?, que se están combinando pues 4 átomos de zinc con 10 moléculas de ácido nítrico para formar 4 moléculas de nitrato de zinc, una molécula de nitrato de amonio y una molécula y 3 moléculas de agua, ¿no es cierto? Ya, en primer lugar nos indica eso. Pero también nos indica los moles, la masa y el volumen en el caso específico de reacciones en estado gaseoso, ¿no? Esta relación de volumen, ¿no?, de las sustancias que están participando de la reacción. Ya. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, otra reacción entre el cloruro de bario más el ácido sulfúrico para formar sulfato de bario y ácido clorhídrico, si es que está en solución, o cloruro de hidrógeno si es que se forma como gas. Ya, entonces, ¿qué me indica? Me dice, ¿no es cierto?, que un mol de cloruro de bario se combinará con un mol de ácido sulfúrico para formar un mol del sulfato de bario y 2 moles de ácido clorhídrico, ¿no? Ya, esta es una relación de moles, una relación de peso o masa. Entonces, si yo multiplico, ¿no es cierto?, a los moles
por su respectivo peso molecular, voy a tener la masa de cada uno de estos compuestos, ¿no es cierto?, de estos reactivos y de estos productos. Entonces me indica, ¿no es cierto?, que 1 por 208 gramos se van a combinar con 1 por 98 gramos de ácido sulfúrico, ¿no?, para formar 1 por 233 gramos de sulfato de bario más 2 por 36,5 gramos de ácido clorhídrico, ¿no? Esta es una relación de masa. Y como les decía, pues la relación de volumen es específicamente para reacciones en estado gaseoso, cuando los reactivos están en estado gaseoso y los productos también están en estado gaseoso. Entonces ahí me indicará, pues, ¿no es cierto?, un volumen de un reactivo se combina con otro volumen del otro reactivo para dar un cierto volumen de un determinado producto, ¿no? Ya. Y finalmente, ¿no es cierto?, miren, toda ecuación química, ¿no es cierto?, pues en primer lugar tiene que estar igualada. ¿Por qué? Para que se cumpla justamente, ¿no es cierto?, la ley de la conservación de la masa. Efectivamente, si ustedes suman, ¿no es cierto?, las masas del cloruro de bario y del ácido sulfúrico tiene que ser exactamente igual a la masa que suma el sulfato de bario con el ácido clorhídrico, ¿no? Se basa en la ley de la conservación de la masa. La masa total de los reactivos tiene que ser igual a la masa total de los productos. Ya. ¿Qué son los reactivos? Los reactivos, pues, ¿no es cierto?, no son sino las sustancias iniciales que están presentes en una reacción química. Ya. ¿Qué son los productos? Pues los productos son las sustancias formadas como resultado de una reacción química. Nuevamente, ¿no? Por convenio, los reactivos se los coloca a la izquierda de la flecha y los productos se los coloca a la derecha de la flecha. Y la simbología, ¿no es cierto? En una ecuación química, nosotros vamos a encontrar, ¿no es cierto?, generalmente los estados físicos en los que se encuentran, pues, los reactivos y productos. Es así que si el reactivo o producto es un gas, pues vamos a encontrar la letra G, si es un líquido L, si es un sólido S, y así, ¿no?, si es acuoso, si es solución. Y si es que se desprende, ¿no es cierto?, algún producto como un gas, pues se coloca una flecha apuntando hacia arriba, en tanto que si algún producto precipita, ¿no es cierto?, o sea, sedimenta, se va al fondo como sólido, entonces pues se coloca una flecha apuntando ahora hacia abajo. Ya. Listo, eso en cuanto entonces, ¿no es cierto?, a lo que es una reacción química, a una ecuación química, a lo que son los reactivos, a lo que son los productos y la simbología que se utiliza, ¿no es cierto? Ya. Bien, ahora otro concepto importante también dentro de esto de las ecuaciones químicas, ¿no es cierto?, de esto de las reacciones químicas es justamente el calor de la reacción, que se lo simboliza así, ¿no? Delta HR, y entre paréntesis se coloca la temperatura y la presión a la cual se determinó este calor de reacción, ¿no? Asimismo, la H va con un sombrerito, ¿no? El calor de reacción, pues, es una propiedad específica. Como ustedes pueden ver, para la reacción propuesta ahí, pues tenemos un valor de menos 125,4 kilojoule por mol. Entonces es una propiedad específica, ¿no? Ya, ¿cómo se define el calor de una reacción? O entalpía de la reacción también se lo conoce, ¿no? Ya, ¿qué es? No es sino, ¿no es cierto?, el cambio de entalpía, es decir, la entalpía de los productos, las entalpías de los productos menos las entalpías de los reactivos, ¿no? Eso es el cambio de entalpía. Estado final menos estado inicial. ¿Para qué? Para un proceso en el cual se cumplen las siguientes características, dice, ¿no es cierto? Los reactivos tienen que estar en cantidades estequiométricas e igual van a dar, ¿no es cierto? Bueno, vamos por aquí. Entonces, los reactivos están en cantidades estequiométricas, ¿no es cierto? Y también están a una temperatura T y a una presión P.
Entonces, estos reactivos van a reaccionar totalmente. Todo va a reaccionar, no va a sobrar absolutamente nada. Y además se va a producir una sola reacción, una reacción única, ¿no es cierto? Para formar productos a la misma temperatura T y a la misma presión P y evidentemente también, ¿no es cierto? Si reaccionaron todos los reactivos que están en cantidades estequiométricas, entonces voy a tener también productos en cantidades estequiométricas, ¿no? Un reactivo o un producto están en cantidades estequiométricas cuando la cantidad en la que se encuentra presente es numéricamente igual al coeficiente estequiométrico, ¿no? Ya, eso quiere decir cantidades estequiométricas, ¿ya? Y miren, aquí tenemos, ¿no es cierto?, pues una reacción que se utiliza en las prácticas de química orgánica 1, ya. Justamente, pues, mediante esta reacción se obtienen los alquinos, específicamente el etino o acetileno. Ya, para esto, ¿qué se hace? ¿No es cierto? Se coloca en un tubo de ensayo el carburo de calcio, se hace 2, ¿no es cierto? Que es un sólido un tanto o gris, ¿ya? Sobre este sólido pues se hace gotear, ¿no es cierto? Agua en estado líquido. ¿Y qué es lo que se va a desprender? El etino o acetileno, ¿no es cierto? Y en el tubo de ensayo pues va a quedar un sólido que es el hidróxido de calcio. Cuando ustedes realicen esta práctica pues se van a dar cuenta que al hacer este ensayo y si ustedes toman, ¿no es cierto?, el tubo de ensayo con la mano, justamente este tubo se va a calentar, ¿no es cierto? Es decir, se está desprendiendo energía, es decir, que esta es una reacción exotérmica y por cada mol, ¿no es cierto?, de acetileno que se está formando, se está desprendiendo 125,4 kilojoules de energía, ¿no es cierto? Ya, y miren, otra forma, ¿no es cierto?, de otro punto de vista más bien, que se utiliza para clasificar a las reacciones químicas es justamente desde el punto de vista de la energía, ¿no es cierto? Pues una reacción puede ser exotérmica o puede ser endotérmica. ¿Cuándo es exotérmica? Tenemos, ¿no es cierto?, el ejemplo al lado derecho. Tenemos esa gráfica, ¿no es cierto?, que relaciona la entalpía con el camino de la reacción. Entonces, miren, las entalpías de los reactivos, ¿no es cierto?, es mayor, está más arriba respecto a las entalpías de los productos. Entonces, ¿no es cierto?, al hacer el cambio de entalpía, al calcular el cambio de entalpía, pues voy a tener un valor menor a cero, un valor negativo, ¿no es cierto? Ya, entonces esa es una reacción exotérmica. En tanto, miren que una reacción endotérmica. Ahora, ¿no es cierto?, las entalpías de los reactivos son menores respecto a las entalpías de los productos, están más abajo, ¿no es cierto? Ya, si yo hago la diferencia, ¿no es cierto? Pues productos, entalpías de productos menos de entalpías de reactivos me va a dar un valor numérico mayor a cero. Cuando sucede esto, pues tengo una reacción endotérmica, ¿ya? Listo, jóvenes. Ahora recordemos asimismo brevemente, ¿no es cierto?, los tipos de reacciones químicas, ¿ya? Las reacciones de formación o síntesis, ¿no es cierto?, en donde pues dos o más elementos o compuestos se unen, ¿no es cierto?, para formar un compuesto más complejo, ¿ya? Justamente ahí tenemos, ¿no es cierto?, si hacemos burbujear el anhídrido sulfúrico en agua, voy a tener una solución de ácido sulfúrico. Reacciones de descomposición ahora. Una sustancia, ¿no es cierto?, se descompone en dos o más sustancias más simples o en los elementos que lo constituyen. Efectivamente, miren, el ejemplo es del carbonato de calcio, que es un sólido, ¿no es cierto? Si lo someto a un calentamiento, se desprende anhídrido carbónico y me queda un sólido más simple respecto al carbonato de calcio, ¿no es cierto?, que es el óxido de calcio. Ya, las reacciones de sustitución, ¿no es cierto?, en donde un elemento sustituye a otro que estaba formando parte de un compuesto. Ya, si hacemos, ¿no es cierto?, si colocamos
un pedazo de zinc en una solución de ácido clorhídrico, pues el zinc, ¿no es cierto?, va a reemplazar al hidrógeno para formar esta sal, cloruro de zinc en solución, y el hidrógeno que fue desplazado se desprende como gas, ¿no? Reacciones de doble sustitución, ¿no es cierto? En donde pues uno o más átomos de un elemento de un compuesto son sustituidos por uno o más átomos de otro elemento. Ya, esa reacción, ¿no es cierto? Miren, entre estas dos sales, ¿no es cierto? Para formar unas nuevas sales, ¿sí? El cloruro de potasio en solución se va a combinar con el ácido nítrico en solución y me va a dar el cloruro de plata que precipita como sólido, en tanto que el nitrato de potasio permanecerá como solución, ¿no es cierto? Ahí pues el potasio ha reemplazado a la plata, ¿no es cierto? Y la plata pues a su vez ha reemplazado al potasio, ¿ya? Reacciones de combustión, ya. Las reacciones de combustión, ¿no es cierto? Pues son unas reacciones químicas muy rápidas, ¿sí? Que se dan por la combinación de un material combustible con el oxígeno, ¿no es cierto? Para darme como productos gases, partículas, eh, se va a desprender energía y también se va a desprender luz. Ya, esa es una reacción de combustión, ¿no? Ya. Y miren, hemos tomado, ¿no es cierto?, pues un material combustible, quizá el material combustible más simple, ¿no es cierto?, el metano. Ya, entonces el metano se va a quemar con oxígeno para darme, ¿no es cierto?, en primer lugar CO2 y agua. Si sucede esta situación, ¿no es cierto?, la combustión es completa, pero también me puede dar, ¿no es cierto?, CO, el monóxido de carbono, más agua. Si sucede esta situación, pues la combustión es incompleta, ¿no? Ya, entonces tenemos pues una combustión completa y una combustión incompleta, dependiendo, ¿no es cierto?, de los productos que se hayan formado. CO2, combustión completa, CO, combustión incompleta. Pues esto básicamente también depende, ¿no es cierto?, de la cantidad de aire que se esté utilizando para quemar este material combustible. Si es una deficiente cantidad, pues vamos a tener una combustión incompleta. Si tenemos suficiente cantidad, será una combustión completa, ¿no? Las reacciones de neutralización, que son un tipo especial de las reacciones de doble sustitución, ¿no es cierto? Pues en donde un ácido es neutralizado por una base para darme como productos una sal más agua, ¿no? En este caso, pues se han combinado el ácido clorhídrico más el hidróxido de potasio para darme como productos cloruro de potasio más agua. Eso en cuanto, ¿no es cierto?, pues a los tipos de reacciones químicas. Ahora bien, también es importante, ¿no es cierto?, recordar estos conceptos de las reacciones de óxido-reducción. Ya. Entonces, las reacciones de óxido-reducción, en primer lugar, pueden ser cualquiera de las reacciones anteriores que acabamos de ver, ¿no? Ya. ¿Y cuál es la característica principal de una reacción redox, de óxido-reducción? Es porque los elementos, ¿no es cierto?, que están formando parte de algunos reactivos, al formar los productos, pues se produce una modificación, un cambio en su estado de oxidación, ¿no es cierto? Puede aumentar el estado de oxidación o puede disminuir. Y básicamente, pues esta situación se debe a que ocurren dos fenómenos. Uno que es conocido como la oxidación y otro que es conocido como la reducción. Ya. ¿Qué es cada uno de estos? Ya, ¿qué es la oxidación? La oxidación no es sino la pérdida de electrones por parte de una sustancia, ¿no es cierto? Y evidentemente, pues al perder electrones, ¿no es cierto?, este elemento, ¿qué va a pasar con su estado de oxidación? Va a aumentar hacia un valor más positivo, ¿no? Y justamente ahí tenemos el ejemplo del zinc, que al perder 2 electrones, pues pasa a zinc 2 más, ¿no?
Entonces el zinc se ha oxidado. Es la reducción, es la ganancia de electrones por parte del elemento de una sustancia, ¿no es cierto? Ya, esto va a traer como consecuencia que el estado de oxidación del elemento disminuya ahora hacia un valor más positivo. Asimismo, el ejemplo típico pues es el que ocurre con el ion hidrógeno, ¿no es cierto? Pues si gana 2 electrones, se convierte en hidrógeno gaseoso, ¿ya? H2 que tiene como número de oxidación 0. Ya, y ahí tenemos, ¿no es cierto? Pues la típica tablita que un poco tenemos que tener siempre presente para ver, ¿no es cierto? Para ver cómo funciona este fenómeno de la oxidación y este fenómeno de la reducción respecto a la ganancia de electrones o a la pérdida de electrones y cómo va a variar su estado de oxidación, ¿no? Ya, los agentes químicos. Asimismo, ¿no es cierto? Tenemos dos agentes químicos. El uno es del agente oxidante y el otro es del agente reductor. ¿Qué es el agente oxidante? Pues el agente oxidante es la sustancia que se reduce, ¿no es cierto? En tanto que el agente reductor es aquella sustancia que se oxida, ¿ya? Y finalmente, miren, aquí tenemos tres características típicas que nos van a indicar, ¿no es cierto?, que en una reacción se está produciendo este fenómeno redox, de la óxido-reducción. Miremos, ¿no es cierto?, justamente el manganeso. Miren, en el primer ejemplo, ¿no es cierto?, el manganeso está como átomo central en el permanganato de potasio del lado de los reactivos. En tanto que a la derecha de la flecha, ¿no es cierto?, del lado de los productos, pues el manganeso ya no está, ¿no es cierto?, como átomo central, ya no está en el centro, está más bien como un ligando. Entonces, si es que ocurre esto, pues eh, de ley se produjo un caso redox, ¿no es cierto? Ya, el segundo ejemplo, miren, ¿no es cierto? Asimismo tenemos al cloro. El cloro, ¿no es cierto?, del lado de los reactivos está formando parte de un compuesto binario del cloruro de sodio, en tanto que del lado de los productos se encuentra en estado libre. Si se observa esto, pues ocurrió un fenómeno redox. Y finalmente, ¿no es cierto?, también, miren, del lado izquierdo, pues tenemos el sulfato ferroso, en tanto que del lado derecho, del lado de los productos, tenemos el sulfato férrico. Si es que cambió el nombre del compuesto, ¿no es cierto?, también ocurrió un fenómeno redox, ¿ya? Listo. Esos son los conceptos básicos, ¿no es cierto?, que es importante que recordemos y siempre tengamos presente, ¿no? Ya. Listo. Ahora viene, ¿no es cierto?, pues la igualación de ecuaciones químicas. Ya. Entonces, hay algunos métodos, ¿no es cierto?, para igualar las ecuaciones químicas. Pues uno justamente es el de inspección, otro es el método algebraico, otro es el método de los estados de oxidación y otro es el método del ion electrón, ¿no? Ya, básicamente nosotros nos vamos a referir a dos de estos métodos, el de los estados de oxidación y el método del ion electrón. Y asimismo vamos a ver, ¿no es cierto?, pues unos ejemplos de cómo funciona el método de inspección o de tanteo, también se lo conoce, y el método algebraico, ¿no? Ya. Entonces, para esto, ¿no es cierto?, para cada uno de estos métodos, pues existe ya un procedimiento que es definido, ¿no es cierto? Pues al ser pues un procedimiento hay que seguir un orden lógico de cada una de las situaciones que nosotros vamos analizando, pues y lograremos igualar la ecuación, ¿no? Ya. Entonces, el método de los estados de oxidación. En primer lugar, dice que debemos determinar los números de oxidación de todos los elementos que intervienen en la reacción química, ¿no? Es decir, determinar los números de oxidación
de los elementos que están formando los reactivos y de los elementos que están formando los productos, ¿ya? Hecho esto, a continuación hay que identificar aquel elemento o aquellos elementos que se oxidan y asimismo los que se reducen, ¿no? Ya. Entonces, hecho esta situación, pues hay que establecer, ¿no es cierto?, unas semireacciones y hay que igualar a continuación el número de electrones perdidos con el número de electrones ganados, ¿ya? Y finalmente, pues estos coeficientes que hemos encontrado, ¿no es cierto?, al igualar los electrones perdidos con los electrones ganados, pues se van a convertir en los coeficientes de la ecuación química igualada, ¿no? Ya. Ya. Entonces vamos a igualar, ¿no es cierto?, esta ecuación química por el método de los estados de oxidación, ¿no? Tenemos el ácido nítrico más el ácido sulfídrico. Me va a dar, ¿no es cierto?, el monóxido de nitrógeno u óxido de nitrógeno 2, más azufre como elemento y más agua, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué hacemos primero, no es cierto? Identificamos a aquellos elementos que se oxidan y que se reducen. Pero antes, ¿no es cierto?, hay que determinar el número de oxidación de todos los elementos que intervienen en la reacción química. Ya, en el ácido nítrico, ¿no es cierto?, el hidrógeno 1 más, el nitrógeno 5 más, el oxígeno 2 menos. En el ácido sulfídrico, el hidrógeno 1 más, el azufre 2 menos. En el monóxido de nitrógeno, el nitrógeno 2 más, el oxígeno 2 menos. El azufre, como está en su estado elemental, pues tiene un número de oxidación 0. Y en el agua, el hidrógeno 1 más y el oxígeno 2 menos, ¿no? Hecho esto, pues vamos a identificar, ¿no es cierto?, quién se oxida y quién se reduce. Entonces aquí el nitrógeno, ¿no es cierto?, está pasando de 5 más a 2 más, se está reduciendo, ¿ya? Listo, entonces esta ecuación, ¿no es cierto?, de nitrógeno 5 más a nitrógeno 2 más, en principio en cuanto a los átomos está igual, ¿no es cierto?, porque tengo un átomo de nitrógeno y un átomo de nitrógeno del lado de los reactivos y un átomo de nitrógeno del lado de los productos. Pero en cuanto a las cargas, ¿no es cierto?, pues no está igual, entonces las cargas también hay que igualar, como sumando pues electrones, ¿no es cierto? Entonces sumo 3 electrones del lado de los reactivos y ya se me ha igualado en cuanto a las cargas esta semiecuación, ¿no? Ya. La otra semiecuación que hay que plantear, ¿no es cierto?, es para el azufre, que está pasando de 2 menos a azufre 0. Ya. Entonces, asimismo, ¿no es cierto?, pues hay que igualar las cargas. En este caso, del lado de los productos, pues toca sumar 2 electrones, ¿ya? Entonces, hecho esto, ¿no es cierto?, pues ahora hay que igualar el número de electrones perdidos con el número de electrones ganados, dice, ¿verdad? Ya, para esto pues es fácil darse cuenta, ¿no es cierto?, que a la primera ecuación hay que multiplicarlo por 2 y a la segunda por 3 para que se eliminen los 6 electrones, ¿no es cierto?, que resultan de multiplicar 2 por 3 y 3 por 2, ¿ya? Y me queda así, ¿verdad? Miren ustedes, los electrones pues son 6 en cada lado de la ecuación, entonces se van a eliminar, ¿ya? Y en principio pues ya estos números, ¿no es cierto?, estos coeficientes que encontramos son los coeficientes ya de la ecuación química, ya, entonces, ¿no es cierto?, tiene coeficiente el ácido nítrico 2, tiene coeficiente el ácido sulfídrico 3, tiene coeficiente el monóxido de nitrógeno 2 y tiene coeficiente el azufre. Pero le falta coeficiente al agua. ¿Cómo encuentro este coeficiente del agua? Pues por inspección, ¿no es cierto?
Del lado de los reactivos tengo 2 hidrógenos más 3 por 2, 6, 8. Entonces, del lado de los productos también debo tener 8 hidrógenos. Como están presentes 2 en el agua, el coeficiente entonces es 4. Ya. Así. No, es bastante sencillo, la verdad, cómo funciona este método de los estados de oxidación, ¿ya? Listo, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Entonces, hagamos algunos ejemplos, ¿no? Hagamos algunos ejemplos de igualación de este tipo utilizando este método, ¿no? Ya, asimismo, ¿no es cierto? Este documento que ustedes están observando en este momento, pues, está en el aula virtual, ¿sí? Ahí está, ¿no? Ya, entonces, miren, hagamos el 1, que justamente nos pide que igualemos esta ecuación química por el método de inspección, ¿sí? Se trata de la combustión completa del propano. C3H8 más oxígeno me da CO2 más agua. Esta es una combustión completa justamente del propano, ¿ya? Ya, entonces tengo, ¿no es cierto? Propano C3H8 más oxígeno me da como productos anhídrido carbónico más agua, ¿no es cierto? Ya, listo. Entonces empecemos por el propano, ¿no es cierto? 3 átomos de carbono, entonces en los productos también tienen que estar 3 átomos de carbono. Ya están igualados los carbonos. 8 átomos de hidrógeno. Del lado de los reactivos, del lado de los productos también tienen que estar 8. Solo tengo 2, entonces debo utilizar un coeficiente de 4 por 2, 8 y 8, ¿ya? Entonces miren, del lado de los productos ya tengo todos los coeficientes, en tanto que del lado de los reactivos me falta, ¿no es cierto?, el coeficiente del oxígeno, ¿ya? ¿Cuántos oxígenos tengo? 3 por 2, 6 más 4, 10. Entonces el coeficiente del oxígeno es 5. Y debe estar ya igualada la ecuación, ¿no es cierto? Ya, así funciona básicamente, ¿no? El método de inspección, ¿ya?
Ya, el ejercicio 2, ¿no? Dice que por el método de los estados de oxidación, que es el que acabamos de ver, pues igualemos esa ecuación, ¿no? Permanganato de potasio más sulfato ferroso más ácido sulfúrico me da sulfato de manganeso 2, sulfato de potasio, sulfato férrico y agua. ¿Ya? Hagamos esa, jóvenes. A ver, entonces, ¿no es cierto? En primer lugar, hay que establecer los estados de oxidación de todos los elementos, de los reactivos y de los productos, ¿verdad? Ya. Potasio, manganeso, oxígeno, hierro, azufre, oxígeno, hidrógeno, azufre, oxígeno, manganeso, azufre, oxígeno, potasio, azufre, oxígeno, hierro,
azufre, oxígeno, hidrógeno y oxígeno. Listo. Entonces hay que identificar, ¿no es cierto?, quién se oxida y quién se reduce. Se oxida, pues, ¿no es cierto?, el hierro al pasar de 2 a 3. Hubo un incremento en su estado de oxidación, ¿verdad? Y se reduce, pues, el manganeso, ¿no es cierto?, al pasar de 7 más a 2 más. ¿Ya? Entonces ya están prácticamente... Ya hemos encontrado, ¿no es cierto?, pues las dos semiecuaciones, ¿sí? Pues vamos primero con el manganeso, con la reducción. Manganeso de 7 más está pasando a manganeso 2 más. Ya, un átomo de manganeso a la izquierda, un átomo de manganeso a la derecha, ¿no es cierto? En cuanto a los átomos, pues están iguales. Ya, pero esta semiecuación está desigual en cuanto a sus cargas, ¿verdad? Del lado derecho tenemos 7 más y del lado izquierdo, perdón, tenemos 7 más y del lado derecho 2 más. Entonces, si yo sumo 5 electrones de este lado, me va a quedar, ¿no es cierto?, que 2 más es igual a 2 más, ¿ya? Esta es la semiecuación de reducción. Ahora veamos la semiecuación de oxidación. Ahora el hierro, ¿no es cierto? El hierro de 2 más está pasando a hierro 3 más. ¿Dónde está el hierro 3 más? Aquí, ¿no? Entonces hay que extraerlo de la fórmula tal como está. Está así. Ya. Entonces, del lado izquierdo tengo un átomo de hierro, en tanto que del lado derecho tengo 2 átomos de hierro, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que toca hacer en este caso, pues, es igualar justamente los átomos, ¿no es cierto? 2 aquí, tienen que estar 2 acá. ¿Ya? Ahora sí, las cargas, ¿no es cierto? Del lado izquierdo tengo 2 más por 2, 4 más. Del lado derecho tengo 3 más por 2, 6 más, ¿no es cierto? Hay una deficiencia de 2 cargas positivas del lado izquierdo. Si yo sumo acá 2 electrones, me va a quedar, ¿no es cierto?, pues que del lado izquierdo tengo 4 más y del lado derecho tengo 4 más también. ¿Ya? Ya están igualadas en cuanto a cargas, ¿no es cierto? Listo. Luego decía que multiplique por unos números tales que estos electrones se anulen, ¿no es cierto? Entonces, a la primera, pues tengo que multiplicarle por 2 y a la segunda por 5. Y sumar. Ya. Entonces me queda, ¿no es cierto? 2 manganeso 7 más. Ya, a los electrones no los voy a poner porque se van a eliminar, ¿no es cierto?
Ya. Luego 10 hierros, 2 más. Ya, eso es todo del lado de los reactivos. Del lado de los productos, tengo 2 manganesos, 2 más. Y 5 hierros, 3 más. Ya, y prácticamente, ¿no es cierto? He encontrado pues ya la mayoría de coeficientes de estos compuestos que están interviniendo en la reacción química, ¿no es cierto? Tanto de reactivos como de productos. Si me llegara a faltar si me faltara, ¿no es cierto? Alguno de los coeficientes, sea de reactivos o sea de productos, pues hay que hacerlo por inspección. Ya, entonces coloquemos en principio ya los coeficientes, ¿no? Ya. 2, 10, 2 y 5 hierros, 3 más. Ya. Así, ¿verdad? Ya. Me falta coeficientes para el ácido sulfúrico a la izquierda y para el sulfato de potasio y agua a la derecha, ¿no es cierto? Ya, entonces esto pues ahí prácticamente hay que hacerlo por inspección, ¿no es cierto? Miren, del lado izquierdo, ¿no es cierto? Ya tengo la totalidad de los átomos de potasio. 2. En tanto que del lado derecho no tengo. Ya, entonces, como tengo 2 acá, ya tengo coeficiente, pues del lado derecho también tienen que estar 2. Entonces, este coeficiente es 1. ¿Ya? Ya tengo otro coeficiente. ¿Sí? Ahora, del lado derecho, ¿no es cierto? Ya tengo la totalidad de los átomos de azufre. Miren, azufre aquí ya tiene coeficiente, azufre acá ya tiene coeficiente y azufre aquí ya tiene coeficiente. En tanto que del lado izquierdo me falta justamente el coeficiente del ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Porque solo está acá. A ver, ¿cuántos azufres? 2, 3, ya. Y aquí 3 por 5, 15. Y 3, 18. 18, ¿no es cierto? Ya. Como solo tengo 10, ¿cuántos me hace falta? Pues 8, ¿no es cierto? Ya. Y miren, ya tengo todos los coeficientes de los reactivos y me falta pues el coeficiente del agua, que tengo que hacerlo por inspección, ¿no es cierto? Por los átomos de hidrógeno específicamente. Aquí no tengo hidrógeno, acá tampoco, aquí sí, 16. Entonces del lado derecho también tienen que haber 16. Solo hay 2, faltan 8. 8 por 2, 16. Y la ecuación pues prácticamente ya debe estar igualada, ¿no? Ya, así jóvenes.
Ya. Hagamos este por el método algebraico, ¿ya? Y luego lo vamos a hacer por el método del ion-electrón la próxima clase. Ya. Entonces, así está propuesta la reacción, ¿no es cierto? Vamos a dar los nombres modernos. Yoduro de hidrógeno más trioxoyodato 5 de hidrógeno me da como productos yodo elemental, ¿no es cierto? Y 2, así se encuentra, más agua. Ya. Entonces, ¿en qué consiste este método, no es cierto? Pues este método, en primer lugar, hay que asignar coeficientes, ¿no es cierto? Coeficientes estequiométricos a cada uno de los reactivos y productos. Ya, entonces yo voy a poner, ¿no es cierto? Por ejemplo, el coeficiente del yoduro de hidrógeno A, del ácido yódico B, del yodo C y del agua D. Ya. Asignados los coeficientes a todos los reactivos y todos los productos, a continuación lo que se hace es prácticamente un balance de masa atómico, un balance de especies atómicas, ¿no es cierto? Es decir, hay que balancear para cada átomo que está interviniendo en esta reacción. ¿Cuáles son los átomos que intervienen en esta reacción? Pues justamente, ¿no es cierto?, el hidrógeno, el yodo y el oxígeno. Son 3 especies atómicas las que participan en la reacción, ¿ya? Entonces, primero para el hidrógeno. Ya, hagamos un balance de especies atómicas para el hidrógeno, ¿ya? Entonces, ¿cuántos hidrógenos tengo del lado de los reactivos? 1 por A, más 1 por B, no tengo más. Tiene que ser exactamente igual al número de hidrógenos que existan en el lado de los productos. Aquí tengo 2 por D, 2D. ¿Ya? Entonces, eso es, no. Se está haciendo es un balance de especies atómicas, jóvenes. Ya. Ahora para el yodo.
para el yodo, ¿no es cierto? Asimismo, 1 por AA más 1 por BB tiene que ser exactamente igual a los yodos que existen del lado de los productos. Donde esté el yodo aquí, 2 por C, 2C. Listo. Y finalmente para la especie atómica, oxígeno. Ya. El oxígeno, ¿no es cierto?, está presente aquí. 3 por B, 3B. No tengo más. Es igual a D. ¿Ya? Entonces, miren, tengo 3 ecuaciones. Ya. Tengo 3 ecuaciones, ¿no es cierto? Pero tengo 4 incógnitas. A, B, C, D. Entonces, tal como está planteado, pues, no se puede resolver este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Para que este sistema de ecuaciones se pueda resolver, justamente pues hay que asignar un valor a uno de los coeficientes, ¿no es cierto? Y se sugiere pues que se ubique primero al coeficiente que más se repite, ¿no es cierto? Que más se repite en las ecuaciones, y a ese se le asigne un valor, generalmente 2, o sea, para que por si acaso pues no nos salga valores fraccionarios, ¿no es cierto? Si no nos salga más bien números enteros. Y si hay que simplificar, pues habrá que simplificar, ¿no? Entonces primero pues vamos a ubicar cuál es el coeficiente que más se repite. Miren, A, ¿no es cierto?, está presente en la ecuación 1 y en la ecuación 2, pero no está en la 3. B está presente en la 1, en la 2 y en la 3. Ese se repiten todos. C solamente está presente en la 2 y D está presente en la 1 y 3. Entonces, evidentemente, ¿no es cierto?, el coeficiente que se está repitiendo, que está presente en todas las ecuaciones, pues prácticamente es B. Entonces, yo voy a asumir, ¿no es cierto?, le voy a dar arbitrariamente un número par. Si B es igual a 2. Ya. Entonces, asignando este valor, pues, ¿no es cierto?, ya fácilmente este sistema de ecuaciones se va a resolver, ¿no es cierto? Me voy a la ecuación 3. De la ecuación 3 voy a obtener, ¿no es cierto?, el valor de D. 3 por 2, 6. ¿Ya? Listo. Ahora de la ecuación 1, ¿no es cierto? De la ecuación 1 voy a obtener el valor de A, porque ya conozco D y B. Entonces, A me da 10. Ya. Y finalmente, ¿no es cierto?, de la ecuación 2 voy a obtener el valor de C. C me da, pues, 6. Y ya, ¿no es cierto?, pues prácticamente ya tengo todos los coeficientes. 10, B2, C6 y D6. Ya. Entonces podemos simplificar, ¿no es cierto? 5
1, 3 y 3. ¿Ya? Y he encontrado, ¿no es cierto?, los coeficientes, pues, de esta ecuación, ¿no? Ya. Así es como funciona, ¿no? Este método algebraico. Profe, ese es el método algebraico, ¿no es cierto? Sí, ajá. Ah, ya, profe. El método algebraico es ese. Ya. Hagamos el ejercicio 12. Dice que por el método de los estados de oxidación, ¿no es cierto?, iguale la siguiente ecuación química. Sulfuro de bismuto más ácido nítrico me da como productos azufre más nitrato de bismuto más monóxido de nitrógeno y más agua. ¿Ya? Entonces, primero, ¿no es cierto?, pues hay que escribir las fórmulas de estos compuestos y a continuación identificar todos los estados de oxidación de todos los elementos, pues plantear las semiecuaciones, eliminar los electrones y encontrar los coeficientes que se puedan, ¿no es cierto? Luego, pues, por inspección tendremos que encontrar el resto de coeficientes, ¿ya?
Dije, el azufre es diatómico. No, el azufre es elemental. O sea, como átomo. En realidad, ¿no es cierto? En realidad el azufre está formado por 8 átomos de azufre, ¿no? Pero nosotros por cuestiones de facilidad más que todo, ¿no? Vamos a trabajar con el azufre como átomo, solamente ese, ¿no? Posiblemente ustedes en algunos textos ya modernos, sobre todo, pues encuentren al azufre como formado por 8 átomos, ¿no? Ya, gracias, Inge. Ya, miren, este es un caso como especial, ¿no? Miren lo siguiente. Bueno, aquí tenemos el sulfuro de bismuto más ácido nítrico me va a dar azufre. Vamos a seguir trabajando así, ¿no? Azufre como átomo, ¿ya? Les decía que en realidad pues es S8, pero por facilidad y sí se admite, ¿no es cierto?, trabajar así, ¿ya? Nitrato de bismuto, monóxido de nitrógeno y agua. Miren aquí, el nitrógeno, ¿no es cierto? Aquí, ya. El nitrógeno está con 5 más,
ya del lado de los reactivos. Del lado de los productos, miren, tenemos nitrógeno 5 más y también tenemos nitrógeno 2 más. Ya. ¿Qué quiere decir, no es cierto? Que de la cantidad total de nitrógeno en el lado de los reactivos, no todos se redujeron, ¿verdad? Sino solo una parte nomás se redujo. La otra parte pues pasó tal y como está en los reactivos, como 5 más. Entonces, el coeficiente que nosotros encontremos por el método de los estados de oxidación va a ser el correspondiente a la cantidad de nitrógenos que se redujeron. La otra cantidad pues tendremos que nosotros encontrar por inspección, ¿ya? ¿Sí está claro? Disculpen, ¿se podría repetir esa parte? Ya, vamos a suponer que tenemos 8 átomos de nitrógeno 5 más acá. Solo es una suposición, ¿no? Ya. Ya, pongamos así. Tengo 8 átomos de nitrógeno 5 más, ¿ya? Del lado de los reactivos, ya. De estos 8 átomos, digamos que solo 3 se redujeron. Es decir, 3 átomos de nitrógeno 5 más se hicieron 3 átomos de nitrógeno 2 más. El resto, los 5, se mantienen igual. Nitrógeno, 5 nitrógenos, a ver. Ya, eso estoy diciendo, ¿no? Entonces, miren, solo una partecita nomás de la totalidad de los átomos de nitrógeno 5 más se redujo. La otra parte, pues, se mantiene tal y como está en el lado de los reactivos, como 5 más, ¿no es cierto? Entonces, el método como aplica, utiliza las reacciones de óxido-reducción, pues nosotros les decía, vamos a encontrar el coeficiente correspondiente a esta cantidad. Nos faltaría, ¿no es cierto?, encontrar el coeficiente correspondiente a esta cantidad. Para ello, pues, simplemente hay que hacer por inspección. Ya, eso es lo que quiero decir.
Ya. Entonces, ¿cómo me quedaría las semirreacciones? Así, ¿no es cierto? Azufre 2 menos está pasando pues a azufre como átomo, como elemento, ¿no? A azufre 0. Entonces, en primer lugar, pues los átomos y luego las cargas. 3 por 2, 6 menos, entonces más 6 electrones, ¿verdad? Y ya. La otra es, pues, corresponde a esta parte del nitrógeno que les decía, ¿no es cierto? Nitrógeno 5 más está pasando a nitrógeno 2 más. Si yo sumo acá 3 electrones, pues ya está igualada esta ecuación en cuanto a cargas se refiere, ¿no es cierto? Voy a multiplicar por un número tal que se eliminen justamente estos electrones, ¿ya? La primera pues por 1 y la segunda por 2. Ya. Entonces, ¿qué me queda? Ese azufre. Ya. Más 2 nitrógenos. Ya. 3 azufres. Los electrones ya no los voy a poner porque se eliminan. Ya. Y 2 nitrógenos, 2 más, ¿no es cierto? Ya. Disculpe, una pregunta, por favor. Sí. ¿Por qué le multiplica por uno y por 2? Para- Pensé que era por la cantidad de electrones que sumaba. Por eso, o sea, la idea es, ¿no es cierto?, tener la misma cantidad de electrones en la ecuación de reducción y la misma cantidad de electrones en la ecuación de oxidación. Entonces aquí tengo 6, ¿no es cierto? Y acá tengo 3. Entonces si multiplico 1 por 6, 6. Y si multiplico 2 por 3, 6. Ahí se van a eliminar 6 electrones aquí y 6 electrones acá. Y ya, se me eliminan. Esa es la idea, eliminar los electrones. O sea, tener la misma cantidad de electrones en la ecuación de oxidación y la misma cantidad de electrones en la ecuación de reducción. Esa es la idea. Ujú. Sí está. Ahí, gracias. Ya. Entonces lo que les decía, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en principio, pues ya tengo, ¿no es cierto?, los coeficientes. 1 aquí. Ya. 2 al nitrógeno 5 más. Pero ya estamos claros, ¿no es cierto?, que solamente una parte de nitrógenos 5 más se convirtieron en nitrógenos 2 más. La otra cantidad quedó igual. Entonces, este 2 es solo una partecita del coeficiente. Pongámoslo así. 2, ya. 3 azufres, ya. Y 2 acá. Ya. Entonces, estos coeficientes pues fueron encontrados, ¿no es cierto?, por el método de los estados de oxidación. Ahora corresponde hacer por el método de inspección el resto que falta, ¿no es cierto? Miren, del lado izquierdo ya tengo la totalidad de los bismutos, ¿no es cierto? Tengo 1 por 2, 2. Entonces, pues del lado derecho tienen que haber 2. Solo está 1. Entonces lo multiplico por 2. Ya. Entonces ya tengo 2, ¿no es cierto? Y ahora sí, en cambio, del lado derecho, del lado de los productos, ya tengo la totalidad de los nitrógenos, porque ya tiene coeficiente este y ya tiene coeficiente este, ¿no es cierto? Ya, entonces ya tengo todos los nitrógenos. ¿Cuántos nitrógenos tengo aquí? 3 por 1, 3 por 2, 6, más 2, 8. Entonces acá también tiene que haber 8. Pero solo están 2. ¿Cuántos faltan? 6.
Entonces, la otra parte del coeficiente es 6. Entonces, el coeficiente en realidad del ácido nítrico es 8. ¿De acuerdo? Eso es lo que les quería decir, jóvenes. Ya. Y ahí sí, pues, ¿no es cierto? Ya tengo coeficiente aquí, tengo coeficiente acá, tengo aquí, tengo acá. Solo falta el coeficiente del hidrógeno. 4. Entonces, los coeficientes son 1, 8, 3, 2, 2, 4. Ya, ¿sí está claro, jóvenes? Ya. Para esta clase, jóvenes, pues está previsto, ¿no es cierto?, que Andrea nos ayude con la explicación de la práctica correspondiente a métodos de separación de mezclas, que es la práctica número 13, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Adelante, Andrea, por favor, siga con la explicación. Continúe usted. Buenos días, profe. Gracias. Buenos días. Buenos días, chicos. Ya, entonces ya les comparto nomás, sí. Ya, gracias, profe. Ya. Ya, chicos, entonces, como dijo el profe, esta es la práctica número 13 y es acerca de los métodos de separación de mezclas. Ya como primer punto vamos a recordar un poco lo que es una mezcla. Una mezcla es la agregación de varias sustancias o cuerpos que no se combinan químicamente entre sí. Es decir, que se pueden separar mediante métodos físicos. Ya, nosotros vamos a observar en esta práctica cuáles son esos métodos físicos y la separación de estas mezclas. ¿Sí? Ahora, las mezclas pueden ser de dos tipos, homogéneas y heterogéneas. La mezcla homogénea es una mezcla que no se puede distinguir sus componentes ni a simple vista ni a través de ningún procedimiento óptico. Como ejemplo tenemos el agua con azúcar, el aire, etcétera, ¿ya? A estas mezclas también se les denomina disoluciones. Por otro lado tenemos las mezclas heterogéneas, que es en las que sí se puede observar, ya sea a simple vista o por otros métodos ópticos, los componentes de esta mezcla, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles son los métodos de separación. Y entonces los métodos de separación, por lo general, se basan en las diferencias de las propiedades físicas de los componentes. Entre ellas tenemos el punto de ebullición, la diferencia de densidad, el punto de fusión, la solubilidad, entre otros que vamos a ver en esta práctica. ¿Sí? Ya. Aquí tenemos qué métodos de separación de mezclas se ocupan para mezclas heterogéneas y para mezclas homogéneas. Los métodos utilizados para mezclas homogéneas suelen ser un poco más complicados debido a que se utilizan, en este caso, las diferencias de densidades, diferencias de puntos de ebullición, etc. En cambio, en las mezclas heterogéneas se lo puede realizar de manera un poco más sencilla y ustedes van a realizar experimentos en su casa, tanto de mezclas heterogéneas como mezclas homogéneas. Y su separación. ¿Sí? Ahora, entre algunos métodos encontramos lo que es la filtración, que es una técnica que permite separar los componentes de una mezcla formada generalmente por un sólido y un líquido, ¿sí? En este punto de la filtración, ustedes pueden requerir, o lo importante de la filtración puede ser tanto el líquido o el sólido que se queda en el método de filtración. Nosotros ocupamos papel filtro para realizar este tipo de experimentos. En su caso, ustedes van a realizar esta experiencia en su casa
Pero si es que no cuentan con papel filtro, ustedes van a ocupar una bolsita de té con el mismo té exactamente, ¿sí? Ya les voy a explicar cómo tienen que hacer esta experimentación en su casa. Ya. De la misma manera, existe la filtración al vacío, que se trata del mismo fenómeno, pero que en esta ocasión la filtración es más rápida, ya que requiere un mecanismo capaz de generar un vacío moderado en el interior del recipiente. Esto por lo general se lo realiza en los laboratorios. ¿Sí? De la misma manera, aquí ustedes pueden requerir ya sea el líquido filtrado o el sólido que se encuentra en el papel filtro. Ahora, otro método de separación de una mezcla es la decantación. Entonces, la decantación es un método físico utilizado para la separación de mezclas heterogéneas de dos sustancias líquidas, como podemos observar en este grafiquito, ¿sí? Aquí tenemos agua y aceite y mediante este método se puede separar. ¿Cómo funciona? Bueno, pues aquí se separan estos dos líquidos por las diferencias de densidades que tienen. Así, se abre una pequeña válvula y se deja caer el líquido más denso. En este método existe un pequeño error debido a que es un método manual en el cual podemos dejar una pequeña cantidad de agua con el aceite o podemos dejar caer una pequeña cantidad de aceite junto con el agua, ¿sí? Así que hay que tener cuidado y precaución al momento de realizar una decantación. Muy bien, continuamos. Ya. Otro método es la tamización o el tamiz. Esta técnica permite separar los sólidos dependiendo del tamaño de las partículas que éste tenga. Es un conjunto de tamices que se ubican uno encima de otro y cada tamiz tiene una luz de malla o un tamaño de orificio, ¿ya? Las moléculas o las partículas que sean más grandes que este tamaño de hoyo se depositan en este tamiz y no pueden avanzar al siguiente, ¿sí? Entonces aquí se separa mediante el tamaño de cada partícula, ¿ya? Y también contamos con un método llamado imantación, que es muy sencillo, que es un proceso que aprovecha las características magnéticas de una sustancia y de la otra no, para separar sólidos. En este caso, como podemos observar, mezclamos arena y limadura de hierro y obviamente un imán atraerá la limadura de hierro más no la arena. Y así hace el procedimiento de separación de este método, ¿no? La destilación. Ya. Como saben, la destilación es un proceso altamente utilizado en toda su carrera y a nivel industrial, y es un método que básicamente realiza la separación aprovechando las diferencias de puntos de ebullición de cada sustancia, ¿sí? Ya. La cromatografía es un método químico de separación para la caracterización de mezclas complejas, la cual tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia. En este caso, como podemos ver en este dibujito, como podemos observar en este dibujo, mediante el arrastre en una superficie se va descomponiendo la sustancia que existen, ¿no?, en sus componentes. En este caso podemos decir que arrastramos tinta oscura y se va desglosando en todos los colores que la conforman. ¿Sí? También tenemos la cristalización, que es un proceso mediante el cual se separa un componente de una solución líquida, transformándolo a una fase sólida que forma cristales y estos precipitan. Esto se realiza mediante la sobresaturación de una solución, ¿sí? Supongo que ya han de haber realizado diferentes experimentos de este método en el colegio o antes o posteriormente. Bueno, igual vamos a realizar eso en esta práctica. Ya la absorción es un proceso, la absorción es un método físico de superficie
El absorbente más conocido es el carbón activado, que es un compuesto poroso que atrapa los compuestos, principalmente orgánicos, los presentes en un gas o en un líquido. ¿Sí? Ahora, ustedes en esta práctica, esperen un momentito, déjenme compartirles su hoja guía. Ya. Entonces, si pueden ver la hoja guía. Sí. Ya. Entonces, ustedes en esta práctica van a realizar una parte en el laboratorio, van a realizar lo que es la filtración, la decantación sólido-líquido, la decantación líquido-líquido y absorción. En su casa, ya, ustedes van a realizar la filtración. Como ya les dije, van a abrir una fundita de té, van a sacar el contenido del té sin botar la fundita y van a colocar un embudo sobre una taza. Si ustedes no tienen un embudo, tienen que fabricarse uno con una botella o como ustedes se acomoden. ¿Ya? Y con la misma fundita del té van a realizar el proceso de filtración de la mezcla que contienen, ¿sí? De la misma manera van a realizar la tamización, que es sencilla, van a mezclar arroz con harina y van a colocar en un cernidor y proceder a tamizar la mezcla. Todo lo que ustedes van a realizar tiene que tener evidencia fotográfica, así que tomen fotos, por favor. De la misma forma van a hacer un proceso de imantación, van a colocar en un recipiente arroz con alfileres y con un imán van a separar los alfileres de la mezcla. ¿Ya? Ustedes van a realizar igual una decantación líquido-líquido. En este procedimiento tienen que tener un poco de precaución porque ya les expliqué que puede haber errores, ¿no? Al momento de retirar el agua o dejar un poco de agua dentro de la botella. Ya, aquí está todo detallado qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo, ¿sí? Así que lean y por favor no se olviden de realizar la evidencia fotográfica. Por último van a hacer, como ya les dije, la cristalización de cloruro de sodio, es decir, van a realizar una solución sobresaturada de agua con sal. La van a filtrar y la colocan en un lugar donde les dé el sol hasta que se formen los cristales de cloruro de sodio. Vaya. Es bueno que ustedes sepan que se logra un mejor resultado si se utiliza agua destilada y sal en grano, ¿ya? Para que ustedes puedan observar mejor el fenómeno. Como les dije, ustedes van a poner todas las observaciones, todo lo que ustedes observaron de la experiencia y la evidencia fotográfica, ¿sí? Y eso es todo lo que tienen que realizar esta semana. Ya, igual de la misma manera está aquí los links de los videos que ustedes tienen que, bueno, no está, pero ya voy a revisar, de los videos que ustedes tienen que ver antes de realizar los experimentos, ¿sí? Me parece. Ya, chicos, entonces, eso. Si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, por favor. Dime. Pero es con respecto al informe del reporte anterior. En la parte de procedimiento, ¿hay algún video para realizar? En el anterior informe, en el 12. Sí, Si es que no está ahí, es que no. Pero si necesitas alguno, ándate al aula virtual, ahí están subidos todos los videos de toda la práctica. ya, profe. Ya. ¿Y alguien tiene alguna otra pregunta? Por si acaso. Ya, chicos. Entonces, si nadie tiene ninguna pregunta, ya les voy a subir su hoja guía. Hoy ya les paso el link de sus notas, de todos los informes calificados hasta el número 11. Hasta el número 10 creo que tengo las notas de laboratorio. Y ya la próxima semana les daríamos todas sus notas. ¿Sí? Eso, chicos. Entonces, dejamos de compartir.
Ya listo, chicos. Entonces, hasta ahí quedaríamos conmigo. Entonces, muchas gracias por escucharme y hasta el día de mañana. Ya les voy a subir lo respectivo al aula virtual, así que estén atentos de eso. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe.